Bien. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, al libro de Job, capítulo 24. Libro de Job, capítulo número 24, para el mensaje de esta tarde. Desde el versículo número 1 en adelante, Job, capítulo 24, versículos 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, dice así la palabra de Dios. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo sigan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan, y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos, y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido. A los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Hasta aquí, hermanos, es una reseña, un análisis que hace a Job con respecto a los tiempos que él estaba viviendo. Y, hermanos, esos tiempos no son distintos a los que estamos viviendo actualmente. Está refiriéndose a la maldad con la que el hombre se condujo durante los tiempos de Job, hablando de las injusticias, de los asesinatos, de los robos, de la falta de atención para con la familia, de no traer cobertura a la familia, de los animales abandonados, de inhumanidad tal vez para con los niños. Y dice al final, claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende a su oración. Hoy día pareciera que mucha gente está clamando a Dios por un milagro para sus vidas. Pareciera que personas rogaran a Dios por la sanidad, por empleo, rogaran a Dios por bendiciones, y al parecer en ocasiones Dios no contesta, Dios no responde a la oración. Dios no bendice como a veces que quisiéramos ser bendecidos. Dice al principio en el versículo 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Con entrada, hermanos, de esta pandemia, hemos entrado o hemos iniciado en una nueva etapa como humanidad. Se avecinan cambios, muchos cambios ya se han concretado. Como lo han dicho algunos, se está fomentando, está estableciendo lo que sería la nueva normalidad, que no va conforme a lo que estábamos acostumbrados a vivir en el mundo. Una nueva manera de ver la vida o de vivir la vida se avecina en las siguientes semanas o meses. Ahora, Dios no es ajeno a todo esto. Dice aquí en Job 24 que para Dios no son ocultos los tiempos. Para Dios no es algo nuevo, no es algo que les sorprenda lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor.
Dice que a Dios no le son ocultos estos tiempos nuevos, estas nuevas formas, nuevos métodos, estas reacciones, este comportamiento que el ser humano está teniendo ante estos nuevos tiempos. No les sorprenden a Dios. No es algo que lo saque de su trono y le preocupe y le lleve a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer con la humanidad? Ahora no sé cómo voy a tratar con mis hijos, no sé cómo voy a tratar con el cristiano, porque se me ha salido de las manos esta situación. Repito, hermanos, Dios no es ajeno a todo esto que está pasando. Él es el que precisamente ha permitido todo esto. Y me atrevería a decir, hermanos, que Dios ha propiciado este cambio que estamos viviendo como humanidad. No solo lo ha permitido, sino también ha propiciado en gran parte que nuestra vida como humanos, como cristianos, confrontemos y enfrentemos esta nueva etapa que como humanidad estamos iniciando. Él sabe perfectamente lo que tú y yo estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que hemos pensado, lo que hemos discernido. Él sabe perfectamente lo que tú y yo hemos sentido ante esta situación. Él sabe tu frustración, tu tristeza, tu alegría, tu preocupación. Él sabe tu angustia, Él sabe tu confianza, Él sabe tu manera de conducirte, tu andar, tu meditar, tu levantarte, tu sentarte, no solo en estos tiempos, sino por supuesto desde siempre, pero mayormente en estos tiempos. Él sabe exactamente cuál ha sido nuestro pensar y nuestro sentir, y cuál es nuestro desear ante esta circunstancia, cuál quisiera ser nuestra actitud que quisiéramos tener. Él la sabe, Él conoce todo eso. Nada de esto, hermanos, ha salido del perfecto control de Dios. Pero los cambios que Dios está propiciando no solamente es para la humanidad. Estos cambios también, por supuesto, están afectándonos a nosotros como cristianos. A nosotros como pueblo de Dios está avecinándose cambios en nuestra vida. Cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, discernir los tiempos de cambio que estamos viviendo. Necesitamos discernir estos cambios que están avecinándose, que ya están concretándose en nuestras vidas y en nuestros alrededores. Y hermanos, quisiera atraer esta tarde un mensaje titulado Discerniendo los tiempos de cambio. Que Dios nos enseñe a discernir y que Dios nos dé la gracia para entender esta nueva etapa que hemos comenzado. Y cuál es tu papel como cristiano ante ese acontecimiento. ¿Qué es lo que te corresponde hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti y de mí ante esta nueva etapa? Joven, señorita, tú también tienes que discernir qué es lo que Dios pide y espera de ti. ¿Qué es lo que Dios espera? Hermanos, se está redefiniendo muchas estrategias de vida. Está redefiniéndose muchas maneras de hacer incluso la obra de Dios. No es que el principio haya cambiado. No es que el mandamiento sea otro. El mandamiento sigue siendo el mismo, y de predicar el evangelio a toda criatura. Pero las estrategias están cambiando. Hoy día ya tenemos tecnología como el internet para hacer llegar el mensaje de salvación a otras personas. Contamos con nuevos alcances a nuestra mano para poder hacer llegar a Cristo. Estamos redefiniendo estrategias para poder alcanzar a la gente con el evangelio. Pero el evangelio sigue siendo el mismo. El mandato sigue siendo el mismo. Y en este caso, para ti como padre de familia, como cabeza de hogar, ¿estás discerniendo estos tiempos? ¿Estás analizando qué es lo que Dios pide y espera de ti? ¿O nada más a la y se va, estás tomando las cosas? A ver qué pasa. A ver hasta dónde Dios me quiere llevar. A ver qué Dios me tiene preparado. No, hermanos, la Biblia nos habla de ser entendidos, de ser discernidos, de tener discernimiento.
acerca de cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Tener un propósito, una meta, un objetivo para ti y para tu familia, porque es lo que Dios espera y es lo que Dios quiere para cada hijo de Dios. Que tengamos entendimiento sobre los tiempos que están avecinándose. Para Dios no son ocultos estos tiempos, para Dios no es nada nuevo. Dios tenía definida esta situación desde tiempos memoriales. Desde tiempos eternos, Dios había definido que algún día, en el año 2020, esto acontecería. Y Dios quiere que tú y yo estemos preparados y dispuestos a seguir adelante. Y discernamos los tiempos y los enfrentemos. Vamos a orar antes de seguir. Padre bendito, te pido, Señor, que bendigas ese tiempo de enseñanza. Que bendiga, Señor, la meditación de tu palabra. Que me permitas, Señor, hablar a cada mente, a cada corazón. Y que me ayudes a tener un verdadero entendimiento de las cosas, discernimiento, así como cada hermano, hermana. Te pido, Señor, pues que bendigas a cada miembro, que bendigas a cada hermano presente. Y que, Señor, pues tú obres en sus corazones. Que ayudes a entender, a discernir, a comprender las cosas y lo que tú esperas de cada uno de nosotros, que no es ajeno a ti y no debe de ser ajeno a nosotros como cristianos. Ayúdanos a discernir esos tiempos de cambio. Y Padre, danos de tu gracia, danos sabiduría, danos entendimiento para tomar las decisiones correctas con respecto a lo que tú esperas de nosotros. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, todo esto va a provocar y está provocando nuevas estrategias. Tal vez están surgiendo nuevos empleos. Ya hoy día la gente está dándose cuenta que hay muchos trabajos que pueden hacerse desde casa. Mucha gente fue confinada a la cuarentena y mucha gente desde casa están trabajando. No todos, pero se han dado cuenta muchas empresas que sí se puede trabajar desde casa en algunos aspectos. Está redefiniéndose muchas cosas en cuanto a trabajo, en cuanto al área laboral, en cuanto a muchas estrategias. Está fomentándose más lo que son las compras por internet. Está cambiando, hermanos, la manera de ver la vida a como antes estaba viéndose. Ahora, Cristo dijo que debemos de distinguir los tiempos. En Mateo capítulo 16, versículo número 1, el Señor Jesucristo nos advierte acerca de discernir los tiempos, de entender los tiempos. Y esa es la razón, hermanos, por la cual un cristiano que está firme en las cosas de Dios no va a preocuparse, no va a afanarse, y no va a preguntarse, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién me va a sostener? ¿Y ahora quién me va a proveer? Porque un cristiano que discierne los tiempos, entiende los tiempos y se prepara para los mismos. Dice en Mateo 16, versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Mira, hermanos, la gente lo quiere bien facilito. Casi la gente quiere que Dios desde los cielos les anuncie cuando viene por los suyos. Que Dios de los cielos anunciase, humanidad, prepárense porque estoy a punto de descender y voy a llevarme a los suyos, arrepiéntanse. Qué fácil sería para el hombre saber cuándo Cristo viene. En la mañana un hermano me decía, bueno, y esto del rapto, de la segunda venida, qué bueno, qué maravilloso, Cristo viene, pero ¿cuándo viene Cristo? Él decía, ¿cuál es la señal del rapto? Le digo, no hay señal, hermano. Simplemente los tiempos se están acomodando, pero no hay una señal, porque dice la Biblia que ni el día ni la hora sabe, solamente el Padre, con respecto a la segunda venida, con respecto al rapto.
Ahora sabemos que la segunda venida es definida por los tiempos, pero el rapto no. Entonces, una señal específica de cuándo viene Cristo por los suyos no lo hay. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? Que estés a cuentas con Él, que estés en serio, que estés confesando tu vida de pecado, que estés sirviendo, que estés poniéndote a cuentas, que estés perdonando, que estés obedeciendo, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero qué fácil sería para ti y para mí saber cuándo Cristo viene por los suyos. ¿Qué haríamos? Muchos de nosotros nos prepararíamos, diríamos: mi Señor todavía falta, todavía tarda en venir, Cristo todavía tarda en venir, falta un día, falta un mes, faltan 15 días, falta una semana, y a los 2 días, ahora sí me preparo porque Cristo viene mañana. Qué fácil sería para ti y para mí, pero no es así. Y la gente le demandaba a Cristo señal. Y la gente le decía: Señor, danos señal de tu venida. Danos señal. Y Cristo le dice: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, pero los tiempos espirituales no los distinguen. Y así hay muchos cristianos que no sabemos distinguir los tiempos que se avecinan. No sabemos distinguir las ocasiones, los movimientos, los cambios que todo eso está generando. Y peor aún, no hacemos nada ante estos cambios. No nos preparamos, no nos ponemos a cuentas, no confesamos, no empezamos a ser ahora sí obedientes, no empezamos a tomar en serio el cristianismo. No discernimos y no nos interesa lo que viene después. Y Cristo dice que debemos de distinguir los tiempos. Debemos de discernir lo que está avecinándose, lo que ya se avecinó y los cambios que ello le conllevan. En la semana leí una frase que me encantó y decía así: Dios está haciendo las cosas con 2 propósitos. Número 1, preparar al mundo para la llegada del anticristo. Y número 2, preparar a la iglesia para el rapto. Número 1, Dios está haciendo las cosas para preparar al mundo para la llegada del anticristo. Y también está preparando a la iglesia para el rapto. Y sobre la marcha, Dios sigue esperando y sigue buscando el temor del hombre. Todo esto que está Dios permitiendo, lo hace con el firme propósito de preparar nuestro corazón, de anticipar nuestro corazón a todo lo que viene, a todo lo que acontecerá, pero también está preparando al mundo, como lo dije. Está preparando al mundo para la llegada del anticristo. Ahora, en ese caso, tú y yo no debemos estar preparándonos para la llegada del anticristo, sino tenemos que estar preparándonos para estar a cuentas para con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Y sobre la marcha, Dios sigue esperando que almas sigan siendo salvas. Estos tiempos han provocado que personas se enternezca su corazón. Todo esto que está pasando ha provocado que personas o se emblandecen y empiezan a reconocer a Cristo, empiezan a buscar de Dios, o se endurecen y se alejan más de la voluntad del Señor. Mira, dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Todo lo que, repito, Dios está permitiendo en estos tiempos no lo hace ajeno al corazón del hombre. Dios sigue trabajando en el corazón de los hombres. Dios sigue trabajando en el corazón del cristiano. Dios sigue trabajando en tu vida, en tu familia y en la mía. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Bueno, dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del cielo. Tal vez para ti y para mí es nuevo porque nunca lo habíamos vivido, pero para Dios nada de eso es nuevo. Nos dice la Biblia que los tiempos en la venida de Cristo serán como los días de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamiento, había pecado. Sí, hay tecnología distinta, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo de perverso.
El corazón del hombre sigue siendo igual de inclinado al mal. El corazón del hombre sigue siendo igual de rebelde. Y dice Dios, para mí no hay nada nuevo. Yo conozco el corazón del hombre. Los tiempos que estoy permitiendo es porque estoy trabajando en el corazón de los hombres. Y porque yo espero que todavía la gente me tema. Porque yo espero que la gente todavía se arrepienta ante las circunstancias. Que se arrodillen ante la tormenta que está acercándose a sus vidas o que ya está en las vidas de muchos. Pero tristemente no siempre es así. Hay personas que están pasando por pruebas fuertes, difíciles, pruebas que les acongojan y ni así se ablandan, ni así reconocen a Dios, ni así se arrepienten de su pecado. Pero hay otras personas que ante las circunstancias que están viviendo, su corazón ha sido movido, ha sido emblandecido, ha sido quebrantado y ha sido puesto a prueba para reconocer que se ha equivocado durante toda su vida al llevar una vida conforme a su entendimiento y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás discerniendo eso? ¿Disciernes esos tiempos? ¿Disciernes tu corazón? ¿Cómo tu corazón está actuando? ¿Cómo está comportándose ante estos tiempos de cambio? ¿Estás adecuándote a los tiempos que Dios está permitiendo o estás renegando a Dios? Ay, Dios, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y qué hice para merecerlo? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué yo? Hermano, no vas a ganar nada con seguir quejándote. No vas a ganar nada con seguir renegando de los tiempos que Dios está permitiendo. Todo esto Dios está permitiéndolo por algo. Y Él espera que tú lo entiendas, lo reconozcas y te adecues a su voluntad. Te adecues a lo que Él está haciendo porque algo bueno quiere hacer contigo y conmigo. Dios sigue esperando que el hombre le tema. Nuestra vida y la de toda la humanidad siguen en la mano de Dios. Dice el Salmo 31:15. Repito, Dios no ha perdido el control de las cosas. Dios sigue en perfecto control de la humanidad, de la naturaleza, de los seres vivos. Salmo 31:15 dice así: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano, dice, están mis tiempos. Tu vida y mi vida siguen en las manos de Dios. Tú y yo estamos aún en las manos de Dios, al igual que toda la humanidad. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Él sigue siendo dueño de la plata y del oro del mundo. Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo creador de los cielos. Él sigue siendo el vivificador. Él sigue siendo el poderoso de Israel, el redentor. Él sigue siendo el mismo. Tú y yo somos los que cambiamos, los que pensamos diferente. Pero nuestra vida y la de la humanidad siguen en las manos de Dios. Ahora, ¿qué hacer ante esos tiempos de cambio? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar ante esos tiempos? Mira, si no sabes qué es lo que viene, no vas a saber cómo reaccionar. Primeramente necesitas conocer la voluntad de Dios para tu vida. Necesitas inquirir qué es lo que Dios espera de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu ministerio? Joven, señorita, niño incluso. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Miren en Efesios capítulo 5. Repito, hermano, hermana, esto Dios no lo está permitiendo nada más de gratis, nada más porque sí. Dios no está permitiendo esos cambios, estos tiempos, nada más porque al hombre se le ocurrió desechar a Dios y empezar a vivir una vida de pecado. ¿Por qué Dios no lo permitió el año pasado? ¿Por qué Dios no lo permite el próximo año? Dios tiene un porqué, hermano, hermana, un para qué de todas las cosas. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Efesios capítulo 5 dice el versículo número 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Mira, dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te has conducido estos últimos tiempos? ¿Neciamente? ¿Testarudamente? ¿Desesperadamente? ¿Angustiadamente? ¿O sabiamente? Dice Pablo, mira cómo andas, mira cómo te conduces, mira cómo te comportas, mira cómo hablas, mira cómo te expresas, mira cómo confías, mira cómo esperas. Condúcete con diligencia, condúcete con sabiduría, condúcete con la perfecta voluntad de Dios, manifiesta en tu vida, en tu corazón. No seas necio, no seas testarudo, no seas a fuerza, no quieres hacer las cosas a tu manera. Dice, sé sabio, sé entendido. Y dice en el versículo 16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ya le preguntaste a Dios qué es lo que Él quiere hacer con tu familia en esos tiempos? ¿Ya le preguntaste qué es lo que Dios quiere cambiar en tu corazón, en tu vida, ante estos tiempos de cambio? ¿Ya discerniste qué es lo que ahora Dios quiere que tomes? ¿Qué decisiones quiere que Él tomes con respecto a tu vida, tu ministerio? ¿Estás discerniendo los tiempos de cambio? ¿Estás aceptando estos tiempos? Mira, no puedes hacer nada con estar siempre en contra del sistema que está pasando, que está aconteciendo en nuestras vidas. Ahora no estoy diciendo que te adecues al sistema del mundo. No estoy diciendo que te adecues a este sistema pecaminoso. No es eso lo que estoy diciendo. Sino que entiendas cuál es la voluntad de Dios y entiendas los tiempos, discierna los tiempos y sepas qué es lo que Dios espera de ti. Tal vez Dios quiere que confieses pecado. Tal vez Dios quiere que te pongas a cuentas con familiares que hace mucho ni siquiera los has visto, los has contactado. Tal vez Dios quiere que empieces a obedecer y tomes más en serio la vida cristiana. No que no la tomaras en serio antes, pero que ahora le des más seriedad a la vida cristiana. Que tengas más disposición, más entrega, más integridad. Que vivas más en santidad. Inquiere delante de Dios. Pregunta al Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres con mi vida, con mi matrimonio, con mi trabajo, con mis hijos? Oh Dios, muéstrame tu voluntad, muéstrame qué decisión tomar, muéstrame qué es lo que quieres hacer con mi vida, muéstrame qué es lo que quieres hacer en mi corazón, muéstrame aquello que tal vez he hecho a un lado y he desechado y no he querido obedecer, pero ahora es tiempo de obedecer. Discierne los tiempos, discierne las ocasiones, discierne la voluntad de Dios para tu vida. Inquiere, no seas insensato, dice la Biblia, sé entendido de cuál es la voluntad de Dios para ti. Pero para ello necesitamos la presencia del Espíritu Santo llenándonos y dándonos entendimiento. De lo contrario, no podrás entender esos tiempos. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Si tú y yo no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no entenderemos, no discerniremos. Ezequiel capítulo 11, dice el verso número 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Ahora, ¿por qué Ezequiel pudo entender las cosas? Porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. ¿Por qué Ezequiel pudo comprender, pudo discernir, pudo razonar? Gracias al Espíritu Santo que se lo mostró. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre mí.
Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Hay muchas cosas que a veces tú y yo no entendemos, y no es por culpa de Dios, o no es porque Dios no nos las quiera mostrar, sino porque tú y yo no estamos buscando la presencia de Dios. Tú y yo no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo no estamos buscando el rostro de Dios en oración para que Él nos muestre, nos manifieste qué es lo que viene a continuación. Ezequiel lo entendió gracias al Espíritu Santo. Y tú y yo no vamos a entender las cosas si el Espíritu Santo de Dios no está trabajando, si no lo dejamos trabajar en nuestras vidas. Un hombre entendido en la voluntad de Dios va a traer estabilidad espiritual en el hogar. Una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a tu corazón, te muestra, disciernes, entiendes, entonces tu actitud, entonces tu comportamiento, entonces tu reacción va a ser confiado en el cuidado y protección de Dios. Mira en Proverbios 28. Libro de Proverbios, capítulo 28. Mientras el Espíritu Santo de Dios no permitas que Él obre, trabaje, te muestre, no vas a actuar con confianza. Vas a actuar en desesperación, en afán, en enojo, ira, en angustia, en confusión. No sabes qué hacer, no sabes qué decidir, porque el Espíritu Santo de Dios no ha tomado control de tu corazón. Proverbios 28:2 dice: por la rebelión del hombre, de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Quién permanece estable? La tierra. La tierra. Está diciendo que una persona entendida, una persona sabia, una persona que discierne, comprende, hay estabilidad, porque ese líder genera estabilidad en la tierra. Un varón, un siervo de Dios, un cristiano que no entiende, no discierne, no va a poder generar estabilidad en su familia, en su matrimonio. No va a infundir seguridad con sus hijos, porque ni siquiera él está seguro, ni él está estable. ¿Cómo va a traer estabilidad a su familia? ¿Cómo va a traer ese espíritu de confianza si ni siquiera él tiene esa confianza? Necesitamos empezar con nosotros, tener entendimiento, sabiduría, para poder tener estabilidad espiritual. Hay muchas familias cristianas en las que no hay sino confusión, afán, preocupación, tristeza, angustia, precisamente por esto. Porque no hay sabiduría, porque no hay entendimiento y por lo tanto no hay estabilidad espiritual. Pero cuando una persona discierne, entiende, comprende, va a traer estabilidad no solo a su vida, sino a la de su familia. Y dirá: no se preocupen, Dios está en control de todo. No se preocupen, Dios cuida de sus hijos. No se preocupen, Dios prometió esto. En su palabra Dios dice esto. En su palabra Dios dice lo otro. Va a traer, va a provocar, va a generar confianza. Va a traer, provocar y generar estabilidad en el pueblo de Dios. Oh, hermanos, si yo estuviera preocupado, angustiado, desesperado, pues ¿cuál sería el resultado para con la iglesia? En muchos casos. Pero si no entiendo, comprendo, discierno que Dios sigue en control de todas las cosas, que Dios está al cuidado de sus hijos, que Dios prometió no desamparar y dejar los suyos, pues entonces hemos de creer, hemos de difundir ese pensar, porque Dios así lo manifiesta. ¿Cómo está en cuanto a estabilidad espiritual? ¿Cómo está tu hogar?
Escudriñas los tiempos y las ocasiones. Mira, dice el versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Mira, no necesitas tener riquezas para entender las cosas y para poder tener seguridad. Podemos haber personas que decimos, si tuviera más estabilidad económica, si tuviera mejor trabajo, y ciertamente trae cierta estabilidad la economía, pero no es eso lo que Dios pide que tú pongas, en quien Dios quiere que pongas tu mirada. Dice primeramente, el pobre entendido lo escudriña, lo entiende. Porque hermana, tú y yo no dependemos de lo material como cristianos meramente o primeramente, sino de lo espiritual. Aunque sí dependemos de lo material, porque somos humanos, somos carnales. Primeramente dice en Mateo 6, pon tus ojos en Jesús, perdón, se me fue el pasaje. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es que Cristo sea ajeno a nuestras necesidades, pero Cristo dijo, primeramente busca el reino de Dios. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe de qué pie cojeamos, Dios sabe la situación, pero el Dios dice, primero busca lo espiritual, primero busca lo que a mí me conviene, lo que yo deseo, y entonces te será añadido todo lo demás. Escudriña los tiempos, escudriña las ocasiones. Como dije, hermanos, al principio, tal vez tenemos que redefinir nuestra estrategia de lucha contra el mundo, nuestra estrategia de lucha contra el pecado. No es que el mandamiento de Dios cambie, no es que Dios cambie. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios seguirá siendo el mismo. Dios seguirá odiando y aborreciendo el pecado. Y Dios seguirá amando las almas. Dios todavía sigue esperando que vivamos en santidad y en obediencia. Él sigue siendo el mismo. Pero tal vez tenemos que redefinir la manera en cómo veníamos viviendo la vida cristiana. Tal vez la vida cristiana que veníamos viviendo no era la óptima, no era la mejor, no era la agradable delante de Dios, no era la correcta, no era la más sabia manera de vivir como veníamos viviendo la vida cristiana. Tal vez nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en este mundo no era la óptima, no era la correcta, no era la aceptable delante de Dios. Nuestra manera, nuestra estrategia, nuestro pensar, nuestro andar, nuestro vivir no era el correcto. Y todo esto está provocando que redefinamos, que analicemos, que inquiramos en los tiempos, inquiramos en las decisiones que estamos tomando, si la manera en cómo estábamos viviendo la vida cristiana era la correcta delante de Dios o no. Y hermana, tú y yo podemos decir, bueno, es que pues yo siempre era fiel a la iglesia, ganaba almas, no faltaba a los cultos, no oraba, leía mi Biblia. No me refiero a lo que el hombre ve, sino a lo que muchas veces el hombre no ve, a lo que en el corazón inquiríamos, a la manera en cómo tomábamos las cosas con el corazón, a la manera en cómo confiábamos. Mira, muchas veces estamos aquí, pero no hemos aprendido a confiar en Dios aún. Seguimos siendo los mismos preocupones. Seguimos siendo los mismos angustiadores. Seguimos siendo los mismos negativos. Seguimos siendo los mismos rebeldes. Seguimos siendo los mismos insensatos. Aún estando en la iglesia. Aún ganando almas, aún visitando, aún trabajando en clase, aún predicando, seguimos siendo los mismos hombres y mujeres con todas esas cosas negativas en el corazón.
con todas esas artimañas que estaban impidiendo que maduremos, que crezcamos, que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe sea otra, que nuestra fe madure y comenzamos a ser esos cristianos que Dios ha pedido seamos desde mucho tiempo atrás, pero no habíamos querido hacerlo. Por eso no me confundas, no me refiero a una estadía física en la iglesia. No me refiero a que ya de tiempo atrás estabas incluso en el instituto sirviendo, preparándote. No es eso, no es lo que el hombre ve, sino lo que hay en el corazón. Y que a la fecha, después de tantos años, seguimos batallando con cosas aquí. Y seguimos lidiando con nuestra fe. Y seguimos lidiando con rebeldía, y seguimos lidiando con desobediencia, y seguimos lidiando con pretextos, y seguimos lidiando con pecado, y seguimos lidiando con tantas cosas que Dios nos ha pedido desde tiempo atrás. Entrégamelas, y no hemos querido hacerla. ¿Estás discerniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios tal vez quiere que ya de una vez por todas le entregues? O comiences a vivir, a enseñar, a redefinir en tu familia, en tu matrimonio, en tu corazón. Mira, el hombre natural no lo entiende y por eso el hombre natural está preocupado allá afuera. Tristemente muchos cristianos también así están. Porque el hombre inconverso no entiende los tiempos, no entiende las ocasiones y mucho menos entiende lo que Dios espera de él. Hace un par de semanas circulaba un video donde decía: ahora sí hemos de amar la naturaleza, ahora sí hemos de valorar lo que teníamos y ahora ya no, lo que antes teníamos y ahora tal vez ya no tenemos, y cuando regresaremos mejores. Y cuando regresemos seremos mejor humanidad. Y cuando regresemos amaremos más. Y yo decía, es un buen pensamiento idealista, pero esa no es la realidad. Porque el hombre no define su manera de vivir en base a sus emociones, sino lo que hay en su corazón. Y en su corazón hay pura perversidad, pura maldad, puro pecado. Qué bueno sería eso, hermanos, que regresemos de la cuarentena y todos nos pongamos a cuentas y ahora sí nos amemos y nos perdonemos y dejemos de lado la violencia y amemos la naturaleza, como dicen esos idealistas. Pero tristemente no va a ser así. Ay, pastor, usted es negativo. No, hermanos, la Biblia lo dice. La Biblia inquiere por eso, inquiere los tiempos, discierne los tiempos, entiende las ocasiones de lo que viene después de esto. Qué mejor, que me gustaría a mí ser el primer idealista diciéndole: sí, mis hermanos, todo será color de rosa y pura bendición y mucha gente viniendo a Cristo. No, hermanos, eso va a ser hasta el tiempo milenial. Hasta el reino milenial es cuando podremos ver esos idealistas, ver cumplidos esos pensamientos idealistas. No digo que no habrá uno que otro al que le va a caer el 20, que lo entenderá y vendrá a los pies de Cristo. Pero tristemente no será así con la mayoría de la población mundial. Ese video lo vi hace casi un mes. Bueno, hace 2-3 semanas se desató la violencia en los Estados Unidos por este hombre de color que mataron. Entonces, ¿dónde quedó ese pensamiento idealista que decía este hombre? Que ahora sí vamos a emprender, ahora sí vamos a valorar. ¿Dónde quedó eso? Porque el hombre está basado y el hombre está actuando en base a su corazón perverso y no en base a la bendita voluntad de Dios. Discierne los tiempos, entiende los tiempos, entiende lo que Dios espera de ti y lo que Dios no espera de la humanidad, sino lo que la humanidad va a hacer ante todo esto que está aconteciendo. Necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios dándonos entendimiento de las cosas. Hechos 7:25. Hechos capítulo 7. Versículo número 25. Pero viniendo uno
7, estoy en 5. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es Dios el que te da entendimiento de las cosas. Moisés entendió, dice la Biblia, que Dios traería libertad al pueblo de Israel por medio de él. Dice, él pensaba que sus hermanos comprendían, pero sus hermanos no comprendían. Dios le dio entendimiento a Moisés y le dijo: Moisés, a través de tu persona traeré libertad a mi pueblo. Pero la gente no lo entendía así, porque Dios solamente dio entendimiento a Moisés de las cosas. La gente allá afuera no va a entender muchas cosas que estamos pasando y que vamos a pasar, porque es Dios el que da el entendimiento de las cosas. Porque en el hombre no hay más que dureza de corazón en muchos de ellos. Cuestionamiento, cuestionan la bondad de Dios, cuestionan la justicia de Dios, cuestionan la misericordia, el amor, la eternidad de Dios. No que Dios es bueno, no que Dios es justo. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y se la pasan cuestionando a Dios. Dureza en sus corazones, Marcos 6:52. En lugar de ser quebrantados, en lugar de someterse a la bendita voluntad de Dios, no hay más que dureza en sus corazones. Marcos capítulo 6, versículo número 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y una persona con un corazón endurecido no va a entender las cosas. Aún tú como cristiano, si te endureces en tu corazón, no vas a entender. Vas a cuestionar, te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a contentar, te vas a volver a enojar y seguirás sin entender las cosas. Porque Dios resiste a los soberbios, resiste al que es duro de corazón, resiste al que no es humilde. Y dice la Biblia que por la dureza del corazón el hombre no entenderá y no entiende lo que está pasando y lo que viene todavía por delante. Pero repito, tristemente, esto puede también cumplirse con un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha endurecido su corazón por las pruebas que está pasando. Se ha endurecido su corazón por las circunstancias en base a las cuales está viviendo. No vas a entender las cosas si hay dureza en tu corazón, si hay incredulidad, si hay indiferencia, si hay frialdad en tu corazón, no lo entenderás. Solamente Dios, repito, puede dar discernimiento de las cosas. Las cosas son discernidas, lo vimos hace rato, espiritualmente. Mira, dice en 1 Corintios capítulo 2, solamente espiritualmente se disciernen las cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se entienden y se disciernen espiritualmente. En pocas palabras, necesitamos ser cristianos espirituales para entender las cosas. Necesitamos llevar una vida espiritual para discernir, para comprender, para entender y como consecuencia confiar y esperar en la bendita voluntad de Dios. Mira, dice desde el versículo 9:
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo ese texto. Dios quiere mostrarnos, hermanos, mucho de su voluntad. Pero si no la conocemos, muchas veces no es porque Dios no nos la quiera demostrar o revelar. Porque está diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. Que Dios quiere decirnos, mira, es esto, es lo otro. Pero no lo entendemos porque no hemos de discernirlo, sino espiritualmente. Porque no somos espirituales, somos bien carnales. Somos mundanos. Y no podemos discernir las cosas de Dios con una vida cristiana mundana, carnal. Es todo lo contrario, lo espiritual. Continúa diciendo versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, para que sepamos. El Espíritu Santo de Dios, dice, conoce las cosas. Y Dios da el Espíritu Santo a sus hijos para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios, dice, nos ha concedido. ¿Qué está diciendo eso? Solo lo que Dios te demuestra. Solo lo que Dios te concede que sepas. Solo lo que Dios quiere que entiendas. Las cosas que Dios nos ha concedido. Pero de que Dios nos concede cosas, nos revela cosas, lo hace. Pero no las vas a entender, repito, con una vida mundana, una vida carnal, con una vida pecaminosa. Y por eso hay tanto cristiano inmaduro, tanto cristiano niño en la fe, tanto cristiano que no ha terminado de comprender, de entender, de inquirir y de confiar en la perfecta voluntad de Dios. Y se preocupa, y se frustra, y se enoja, y llora, y se entristece, y está otra vez angustiado, y otra vez se vuelve a frustrar, y no sabe qué hacer. Repito, hay cosas que tal vez Dios quiere ya que entendamos, que entreguemos, que comprendamos. Y necesitamos, hermanos, ser espirituales para discernir los tiempos y las ocasiones que se avecinan. Dice versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La gente dice fanáticos, locos, exagerados, porque solamente se disciernen espiritualmente. Ahí en Levítico 10, Dios le decía a Aarón, enséñales a diferenciar entre lo inmundo y lo santo. Y Dios le decía, vivan en santidad. Como sacerdotes, Dios le decía a Aarón, vivan en santidad para que aprendan a discernir entre lo santo y lo profano. Para que aprendan a separar las cosas. Para que no estén mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Es lo que hoy día, hermanos, está pasando en muchas iglesias. Se está mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Por eso hay tanta mundanalidad en las iglesias. Por eso hay tanta carnalidad en las doctrinas, en la música, en las enseñanzas. Porque no ha aprendido a separarse. No sé si se aprendió, pero ya se perdió. No se ha mantenido esa separación del mundo. Y mientras uno siga mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, no habrá santidad y no habrá discernimiento de las cosas. El mundo dice y deduce, pero solo Dios da la ciencia y sabe la verdad de las cosas y nos las puede mostrar. Miren Daniel 2:21.
Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero la ciencia verdadera, no la ciencia falsa, no la ciencia del mundo, sino la ciencia que sabe lo correcto, lo verdadero, lo absoluto, lo que viene de Dios. Dice que es Dios quien da sabiduría y da ciencia a los entendidos. Solamente así evitaremos estar en desesperación, frustración, enojo, decepción, indiferencia. Hermano, hermana, para Dios nada de esto es oculto. Para Dios nada de esto es nuevo, nada es de sorprenderle a Él, pues ya lo tenía definido desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad Dios lo planeó, Dios lo definió, Dios decidió que así serían las cosas. Porque es perfecta su voluntad, porque Él es soberano, porque no hay tacha y no hay equivocación en la persona de Dios. El mundo no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque ha dejado de lado su temor a Dios. Miren Isaías 57. Porque se han dedicado a vivir vidas sin considerar la mano poderosa de Dios. ¿Por qué el mundo no lo entiende? Porque ha desechado a Dios de sus vidas. Porque ha hecho a Dios a un lado, porque dejaron de honrar a Dios, porque dejaron de obedecer los principios bíblicos, porque dejaron de servir a Dios, porque dejaron de ponerse a cuentas, porque dejaron de vivir una vida santa, porque dejaron a Dios de lado y lo desecharon como un genio a su servicio. Por eso el mundo no lo entiende y por eso el mundo está desesperado y por eso el mundo no comprende y no discierne los tiempos. El mundo se asusta. Y también muchos cristianos se asustan por desconocer realmente los tiempos de Dios. Isaías 57, 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Mira lo que Dios dice, pueblo de Israel, nunca me temiste. Dios está denunciando a Israel. Faltaste a tu fe, no te acordaste de mí, no te vino al pensamiento mi presencia. Es más, te he hablado desde tiempos memoriales. Dice, no he guardado silencio y nunca me has temido. Y así es con la humanidad hoy día. Así es con el hombre, incluso con muchos autodenominados cristianos. No tenemos temor de Dios. No vivimos bajo el temor de Dios, pero tampoco somos ignorantes a la bendita voluntad de Dios para nuestras vidas. En muchos casos nos hacemos tontos, que es otra cosa, pero lo sabemos. Y Dios dice, nunca me has temido. Y por eso estamos como estamos. Por eso, hermano, conoce a Dios, teme a Dios en lo que haces, en lo que dices. Conoce sus designios, conoce su voluntad para ti, para tu familia, para tu corazón. Pregúntale, inquiere, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres de mi corazón que tal vez todavía sigo batallando con lo mismo desde años atrás? Y no he querido entregártelo. Mira en Jeremías 5, 24. Jeremías capítulo 5, versículo 24. 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? O más bien, ¿cómo es tu corazón? ¿Es verdadero o es falso y rebelde? Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Por qué el hombre no ha tenido temor de Dios? Versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y así podemos saber muchos que no tenemos temor de Dios, que no inquirimos, y que nuestros pecados están estorbando.
que tenemos un corazón falso, un corazón rebelde, que nos hemos apartado, nos hemos alejado y por eso no entendemos, no comprendemos, no discernimos. Pregunta a Dios, pregunta qué es lo que Él pide, lo que Él espera, lo que Él quiere de ti, de mí. Nos conviene, hermano, hermana, cambiar tal vez nuestra manera de vivir el cristianismo superficial a un cristianismo verdadero, un cristianismo serio, un cristianismo espiritual, real en las cosas de Dios. No olvidemos que solamente Dios puede dar entendimiento en esos tiempos de cambio. El día de mañana, ¿cómo vas a saber cómo actuar, qué hacer, cómo inquirir, cómo reaccionar ante los nuevos cambios que se avecinan? ¿Cómo vas a actuar de tal manera que no caigas en desesperación y que en lugar de propagar, en lugar de contagiar tu desesperación, tu angustia, tu preocupación, contagies tu confianza en el Señor? Contagies tu fe en el Señor, tu seguridad en el Señor, de que Él está en control de las cosas y que Él cuida de sus hijos. Discernamos, hermanos, los tiempos, entendamos los tiempos, pidamos a Dios sabiduría, gracia, paciencia, fortaleza, y Dios cumplirá con sus promesas de estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu protección, por tu provisión, por tu cuidado. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, a través de la cual nos preparas, nos hablas, fortaleces nuestras vidas, vivificas nuestro corazón. Oh Dios, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas grandemente. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos entender y discernir espiritualmente las cosas. Necesitamos aprender a no preocuparnos más allá de lo que tú pides o esperas. Ciertamente somos carne y nos afligimos, pero en medio de la aflicción puede salir a relucir nuestra fe y confianza en tu poder, en tu cuidado, en tus promesas. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas cristianas espirituales, a decidir ser más espirituales el día de hoy que el día de ayer, a decidir entregar lo que nuestro corazón sigue estorbando para que podamos madurar y crecer, a decidir hacer a un lado nuestra fragilidad humana en la cual confiamos y poner por delante tu fortaleza, la entereza que de tu parte viene a nuestras vidas, la confianza que podemos y fortaleza que podemos hallar solo en ti. Perdónanos, oh Dios, porque seguimos considerándonos suficientes en nuestra propia capacidad y no terminamos de depender de ti, de tu cuidado, de tu protección, de tu bendición. Ayúdanos a inquirir y a entender. Ayúdanos a comprender, a esperar y a decidir hacer cambios absolutos en nuestras vidas. Ten control, oh Dios, de ese tiempo de invitación. A la luz de tu palabra lo pongo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido, te lo ruego todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. ¿Cuál es el estado espiritual que hay en tu vida en esos momentos? ¿Has sido decepcionado por las situaciones, comportamientos? ¿Has reaccionado conforme a la bendita voluntad del Señor?
¿Estás dejándote guiar verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios? ¿O te dejas llevar por lo que el mundo dice, piensa, actúa, por lo que el mundo promete? ¿Te dejas llevar por las mentiras del diablo o por las verdades de Dios que encuentras en su palabra? ¿Cómo ha sido tu vida espiritual o mundana, carnal? Que no te sorprenda porque no entiendes, porque no disciernes si tu vida no es la que Dios ha querido que vivas. Que no te sorprenda porque en lugar de actuar con confianza, con fortaleza, actúas con debilidad, en confusión, cuestionando, preocupándote, con miedo, sin discernir los tiempos del Señor. No confíes en lo que el mundo prometa, confía en lo que Dios promete. No confíes en lo que el mundo dice que pasará, porque el mundo pasa, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Puestos de pie con ojos cerrados, vamos a tomar un tiempo. Te invito a pasar al altar. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu palabra, en tu espíritu, en tus promesas. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, sabiendo que no hay una sola promesa en tu palabra que ha pasado por alto, que ha dejado de cumplirse o que ha sido una farsa, una mentira. No hay nada que tú no vayas a cumplir, porque eres Dios y no hay en ti falsedad, mentira, no hay en ti engaño. Ayúdanos a agarrarnos fuertemente de esa promesa, de ese principio, a inquirir los tiempos, a discernir los tiempos, a actuar con sabiduría, a actuar con inteligencia, con entendimiento, a mostrar confianza, a mostrar plenitud en tu persona, en tu palabra, en lo que tú esperas de nosotros. Continúa, oh Dios, preparando tu iglesia para esta tu próxima venida. Continúa preparando corazones para el día que vengas por los tuyos. Y danos gracia y sabiduría para saber hacer tu obra ante el mundo que está siendo preparado para la venida del enemigo. Sigue salvando almas y sigue usándonos para alcanzar almas con el Evangelio de Cristo. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias por todo esto, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Regresad a sus ánimos.